Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Héctor Hernández Lizarralde de la revista Vivir Triunfando. Este día me acompaña a mi izquierda Tania Zurita, compañera y amiga, y hoy tenemos una gran invitada. Tengo el gusto de presentar a la maestra Claudia González. Ella es directora del área internacional de RENAPRED. Maestra, un honor, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, y Tania, bienvenidos a esta. Muchas gracias. Maestra, bueno, pues RENAPRED sabemos que es la institución que por excelencia busca prevenir la discapacidad en los niños y al mismo tiempo fomentar algún tipo de actividad en torno a la salud del mexicano, del ser humano en general, como una buena nutrición, un buen cuidado durante la lactancia, el uso del ácido fólico, promover este tipo de movimientos. ¿Usted cree, maestra, que en México se conoce o se tiene suficiente cultura en torno a este tipo de acciones? Desafortunadamente, solo encontramos cifras que nos indican que el 20% de las mujeres mexicanas planean su embarazo. Esto significa que tenemos un gran 80% de mujeres que no lo hacen, y entre estas una mayor incidencia de embarazos no planeados en adolescentes, bajo las condiciones que un adolescente pudiera embarazarse. Pues ante esto, una de las cifras, bueno, que se cuestiona muchas veces del INEGI, pero son las que tenemos, encontramos que alrededor del 19% de personas que tienen algún tipo de discapacidad es a causa de una enfermedad o deficiencia que adquirieron al nacimiento. Por ende, entonces, encontramos que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que cuya enfermedad o deficiencia que la provoca pudo haberse prevenido al nacimiento o antes, en lo que llamamos prevención primaria, que es antes del nacimiento. Y también, bueno, esto es importante mencionar que en general el mexicano no tiene una cultura de prevención, y menos para enfermedades que le pudieran causar discapacidad en adultos, aún menos pensando en la concepción de un niño. Nosotros precisamente difundimos acciones prenatales como el consumo de ácido fólico para hombres y mujeres antes, bueno, durante toda la línea de toda la línea, en toda la edad que se considera que es fértil, reproductiva. Y también nosotros, o sea, es importante mencionar que es tanto hombres y mujeres, porque la carga genética se aporta 50 y 50%. En cuanto al tamiz neonatal, nosotros, gracias a un convenio que tenemos con la compañía DHL y la Secretaría de Salud a nivel federal, podemos movilizar tanto la captura de las pruebas de laboratorio que se hacen a los recién nacidos en 29 estados de los 32 de la República. Esto significa que hemos reducido sustancialmente el tiempo de transporte de estas pruebas. Antes se tardaba hasta 60 días o más es el hecho de transportar las pruebas y obtener los resultados. Hoy nos estamos tardando entre 9 y 12 días. Esta prueba de tamiz neonatal es fundamental porque hace un diagnóstico tanto de enfermedades patológicas como de otros padecimientos que podrían causar discapacidad intelectual, sordera, discapacidad motriz, etc. Entonces es fundamental que se diagnostique en el periodo del primer mes de vida. Otra acción que difundimos es la sana nutrición antes, durante y después del embarazo, y ya pronto van a ver que RENAPRED va a empezar a difundir lo que vamos a llamar embarazo de 15 meses, donde la madre y el padre se preparan 3 meses antes, siguen con su buena alimentación y salud durante todo el embarazo y posteriormente al alumbramiento, por lo menos 3 meses. Y la última acción que promovemos es una exploración profunda del recién nacido, es decir, que al momento que lo ha recibido el médico o la partera o la enfermera, se asegure de revisar cuidadosa y minuciosamente a todo el bebé, ¿no? Para descartar alguna enfermedad o deficiencia que podría causarle posteriormente discapacidad. Entonces, bueno, en resumen, el mexicano no tiene la cultura de prevención, y por eso es que estas acciones
nos toma tanto tiempo difundirlas, pero mucho más que entre en, en la psique del mexicano. Es difícil que la gente adopte estas prácticas y a veces los mitos que surgen alrededor, ¿no? Uno de los mitos es solo las embarazadas toman ácido fólico o solo la mujer. Nos ha tocado hacer campañas aún en las universidades donde las chicas nos dicen no, gracias, si me das el frasco van a pensar que estoy embarazada, ¿no? Cuando en realidad el ácido fólico es una vitamina hidrosoluble, es una vitamina del grupo B que sirve para prevenir cáncer de mama, cervicouterino, cáncer de próstata, de colon. Está asociado también con el mejoramiento del funcionamiento cardiovascular, es decir, mejora la presión arterial, la regula también. Y bueno, esto en las mujeres que están a punto de dar a luz, previene preeclampsia y eclampsia, que es una de las causas de mortalidad materna en México todavía, ¿no? Para el tamaño del país, para el grado de desarrollo y de crecimiento económico que tenemos, todavía los índices de mortalidad materno-infantil son altos. Y muchas de las muertes, por ejemplo, de los niños, no se diagnostican correctamente y podría ser a causa de una deficiencia o una enfermedad que pudiera haberse prevenido, pero como se reportan solamente como insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardíacas, pues en realidad no tenemos datos que nos digan cuáles de estas enfermedades pudieron o no prevenirse, pero sí sabemos de otros países que el índice es menor de muertes infantiles gracias a acciones de prevención. Maestra, ¿y ha sido complicado para RENAPRED dar a conocer estos avances en las familias más humildes del país? Fíjate que tenemos una cruzada interesante por llegar a aquellos lugares donde no nos llega la televisión o el internet o el radio, ¿no? Sobre todo en comunidades de serranías, o que todavía se habla alguna lengua de algún grupo originario, y de hecho algunos de los materiales que tenemos se han traducido a varias lenguas indígenas. Se han traducido al braille, algunos materiales en lengua de señas, pero aquí es importante que hemos contado con el apoyo de otros organismos para entregar capacitación de tal suerte que pueda llegar donde más se necesita, en la lengua que se necesita, con los materiales que se necesitan. Es difícil porque solo somos una organización y tratamos de abarcar todo el país. Afortunadamente tenemos un grupo de voluntarios considerables. Y también en este programa de difundir a los rincones donde se hace más necesaria la información, estamos asociados con un programa de empleo temporal que también una característica importante es que le da empleo temporal a personas con discapacidad. Entonces se vuelven portavoces también de las acciones de prevención. Y algunas acciones de prevención muy simples, ¿no? Como el cuidado materno, el ácido fólico nosotros lo llevamos donde se necesite llevar, y en general también estamos todo el tiempo preparando, capacitando promotores de salud, tanto de otras ONGs como del mismo sector público. Okay. Maestra, pensemos que los periódicos, es un medio que por excelencia pasa de mano en mano y quizá es el que desde luego necesita menos tecnología para accesar a todos, ¿no? ¿Usted cree que la prensa escrita dedica suficiente espacio a difundir todo este tipo de cuestiones? Pues fíjate que nosotros mismos a la hora de requerir espacios para nuestros eventos o nuestras campañas, hemos tenido buena recepción, o sea, por lo menos en las ciudades sí. Pero a veces es que estos medios son muy locales y ahí es donde algunas veces quizás no llegamos a donde se necesite, ¿no? Alguna vez he visto algún panfleto en algún municipio donde se anuncian cosas locales y de repente trae acciones como Semana Nacional de Vacunación, ¿no? Creo que esa podría ser también una manera interesante de permear porque
bueno, son medios que conoce la gente, pero realmente a veces es que la recepción es muy buena en medios nacionales, pero no llegamos hasta donde necesitamos en los medios locales. En otros países, por ejemplo, se difunden medidas de prevención en las iglesias. No quiero decir que nosotros estemos buscando asociarnos, pero se buscan todos los medios de difusión para que realmente estas acciones de prevención se queden, se hagan parte de la cultura de la gente, ¿no? Perfecto. Usted nos estaba diciendo, ¿no?, que el mexicano en términos generales está para prevenir la discapacidad, o más bien para prevenir un embarazo, ¿no? Tiene una muy mala cultura. ¿Cómo le hacemos o qué sugiere usted para quitar todos esos tabús, ¿no?, respecto a eso? Bueno, creo que en primer lugar deberíamos poner la salud como un tesoro fundamental para todos, ¿no? Como lo primero, ¿no? Como lo primero. Fíjate que algunos índices de felicidad que han surgido en el último año indican ciertamente que la gente considera la primera razón de felicidad como estar sano. Eso lo considera, pero en las acciones no lo vemos, ¿no? En las acciones México está preocupantemente enfermo en general por diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y eso te habla de que si no tenemos cuidado en nuestra alimentación, que es algo básico para mantener una vida sana, libre de cualquier enfermedad, pues es mucho más difícil luchar con... y digo luchar porque realmente a la gente a veces no le gusta que le digas cuídate, haz deporte, come sano, toma ácido fólico. De hecho, muchas de las campañas tenemos todo tipo de reacciones de la gente, desde quien es amable, te escucha. Tratamos de darle información muy rápido, en segundos, ¿no? El ácido fólico, mira, el ácido fólico, te regalamos un poquito de ácido fólico, sirve para A, B y C. Algunas personas te escuchan, otras te escuchan y dan unos pasos y en el primer bote de basura lo desechan. Sí es muy difícil, sin embargo creemos que poco a poco, y se ve mucho en las redes sociales, que por lo menos saben que el ácido fólico tiene cierta acción sobre las personas, ¿no? Todavía desconocen de qué manera, todavía nuestro reto es llegar a los varones, a los hombres, y que se conviden de este tema de prevención, llegar a mujeres más jóvenes, porque es un hecho innegable que las mujeres jóvenes se embarazan sin planearlo, es decir, las adolescentes, y también permear muchas veces con los mismos padres que generen esta cultura de prevención. Por ejemplo, lo vemos en la vacuna de HPV, del virus de papiloma humano, ¿no? Ya las mamás llevan a las niñas a vacunar, por ejemplo. Este era un tema muy controversial hace unos años en Canadá, por ejemplo, y hoy algunas mamás mexicanas están llevando a sus hijas a vacunar y han dejado a un lado cualquier precepto que pudiera estar, precepto moral o ético, lo que quieran, que hubiera estado asociado a la vacuna del virus de papiloma humano. Entonces nosotros creemos que si seguimos con estas acciones en el corto, en el mediano o a lo mejor en el largo plazo, puedan ser parte de la cultura de prevención de México. Okay. Maestra, se viene el 22 y del 22 al 25 de octubre el tercer foro internacional de RENAPRED. ¿A quién va dirigido? Sí, mira, el Congreso Internacional va dirigido tanto a especialistas del área de salud como a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de salud o de derechos humanos. ¿Y por qué de derechos humanos? Porque el concepto de discapacidad, de prevención de discapacidad que nosotros salvaguardamos es dual. Por un lado, prevenir enfermedades y deficiencias que podrían causarte una discapacidad, pero por otro también la eliminación y prevención de barreras del entorno que generan discapacidad, porque sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, no es una maldición, no es una tragedia, es una condición, ¿no? Igual como alguien puede ser delgado u obeso.
Entonces, si partimos de la idea de que la discapacidad es la imposición de barreras del entorno que no le permiten a una persona con un padecimiento o una enfermedad incluirse de manera general o regular que las demás personas, entonces una persona tiene discapacidad. Entonces, por eso es que nuestro congreso va dirigido tanto a activistas de derechos humanos, gente preocupada por la salud y también pues profesionales de la salud, trabajadoras sociales, enfermeras, estudiantes, médicos, parteras, porque es un programa muy rico, es un programa donde no solo se ven talleres sobre retinopatía, sino también se ven talleres de lactancia, por ejemplo. Este es un dato importante porque en México las mujeres, volvemos a lo mismo, los datos son trágicos, solo el 20% de las mujeres amamantan a sus bebés en México. Y esto se vino a raíz de los 70, que traía una serie de tabús y la mala información, donde se creía que las leches, las fórmulas y sucedáneos de la leche materna eran mejores que la leche materna. Y entonces tratamos de reeducar a las personas en torno a la lactancia, cómo hacerlo mejor, cómo terminar con estos mitos que se dicen que no todas las mujeres pueden amamantar, que no todas tienen leche, mitos que en general no son ciertos. Y es un taller que siempre es muy taquillero porque es muy práctico, ¿no? Se enseña muy práctico desde alimentación, posiciones, etcétera, etcétera. También tenemos talleres de derechos humanos sobre el concepto de la discapacidad, porque muchas veces encontramos que los doctores cuando uno va a consulta te dicen, uy, no, pues es que, o sea, si digas sí, te vas a quedar cieguito, ¿no? O mira, no, pues no, es que la verdad ya tu vida es inútil, ajá. Entonces, en general, o cosas peores, ¿no? Así como, no, señora, su niño, pues para qué le invierte, ¿no? Claro. Entonces, en este afán también tenemos talleres de sensibilización, más que sensibilización, concientización, sobre derechos humanos y el concepto de discapacidad. Tenemos también talleres sobre prevención de discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que va más enfocado hacia la eliminación de barreras. Hemos invitado, por ejemplo, seguro lo conocen a Carmen Suárez, ¿no? Sí. Carmen Suárez, que junto con Ricardo, por eso me acordé, son dos personas con discapacidad intelectual líderes que están cambiando el concepto de cómo se veía una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Porque estos chicos no solo pelean por sus derechos, sino por los de los demás y sientan precedentes legales, ¿no? También tenemos, es que el programa es muy rico, tenemos también a Sir Nicholas Wolff, que es el padre del ácido fólico, una persona que lo han condecorado en Inglaterra por los aportes a la humanidad, que ha recibido infinidad de premios, y viene a participar del consenso de ácido fólico que emitimos, porque déjenme decirles que no solo nos sentamos a hacer conferencias, también trabajamos en consensos, revisamos cómo es que los médicos dan la dosis de ácido fólico, qué es lo que se debería modificar, en qué sentido, etc. También, por ejemplo, traemos especialistas que tienen que ver con el tamizaje, con la prevención de la discapacidad en todos los sentidos, pero retinopatía, cuestiones también asociadas con discapacidad motora. También tenemos, por ejemplo, comunicadores especializados en el tema de discapacidad y de derechos humanos, que son las personas que le hacen las campañas a Naciones Unidas. Tenemos también un taller para profesionales de la comunicación, porque es con lo que luchamos mucho, ¿no? Que realmente sepan emitir la información de la manera que debería ser enfocada o amparada en derechos humanos. En fin, realmente es un esfuerzo considerable. Tenemos gente que viene de muchos países, de Nueva Zelanda, de España, de Inglaterra,
de América Latina. Y de América Latina vienen porque lanzamos el tercer Congreso Internacional de RENAPRED, es marco para el lanzamiento de la Red Latinoamericana de Prevención de la Discapacidad, que es un esfuerzo de varias organizaciones de la sociedad que a partir de la conformación de RENAPRED van a difundir acciones de prevención, pero también a tratar de influir en los gobiernos para adoptar políticas públicas y gubernamentales de prevención de enfermedades, deficiencias y barreras que podrían imponer discapacidad en niños. Este es un hecho sin precedentes porque si bien la prevención no es prioritaria en nuestros estados, hemos encontrado varias organizaciones de la sociedad civil que quieren unirse en este propósito y que más allá de salvaguardar lo que estamos haciendo en nuestros países, queremos que se hagan acciones en otros países que no se hacen. Por ejemplo, en muchos países del Caribe, en Centroamérica, no hay acciones ni siquiera básicas y eso es a lo que miramos, a un continente donde haya los mismos estándares de tratamiento y de tratamiento de la prevención, de la cultura de prevención. Bueno, es el sexto congreso que organiza RENAPRED y el tercero internacional. ¿Cómo calificaría usted la evolución de estas iniciativas y qué hemos de crear este tercer foro? Bueno, pues afortunadamente ya tenemos una larga trayectoria en cuanto a la organización de este tipo de eventos. En los últimos dos se ha consolidado la imagen de RENAPRED como una organización de la sociedad civil que fomenta la prevención de este lado del continente. Y pues creo que lo más importante a resaltar es que este Congreso Internacional es preparatorio para el primer Foro Mundial de Prevención de la Discapacidad. Y bueno, este foro afortunadamente se va a llevar a cabo en México y reunirá pues aún a más especialistas, abarcaremos otros temas de prevención de discapacidad como accidentes, por ejemplo. También abordaremos otros temas con los que RENAPRED no ha abundado, pero que son importantes, como obesidad infantil, prevención de discapacidad psicosocial. El próximo año tenemos un programa mucho más ambicioso con la participación. Queremos traer gente especialista de todos los continentes. También queremos que mucha más gente del continente venga a exponer su problemática, pero también lo que ha hecho. Aunque también esperamos traer gente de África y Asia, donde se hace aún menos prevención, ¿no? Y en este afán de convidar el camino que ya hemos andado, en lo que somos exitosos, pero también de aprender y reforzar lo que aún no hemos hecho. Es para nosotros muy emocionante como equipo, porque déjenme les comparto que RENAPRED es un grupo de una docena de personas, pero que tiene voluntarios en todo el país, que tiene redes en todo el país, y que tenemos un impacto importante en los medios abiertos de comunicación, en televisión, en radio. Es muy emocionante, por ejemplo, encontrarnos en el metro, nuestros carteles, en el metrobús, en el aeropuerto, en realidad, y que la gente identifique a lo mejor que cuando nos presentamos, es que somos de RENAPRED, y te dicen, sí, los del ácido fólico, ¿no? Entonces ya hay una identificación, ¿no? Una marca por lo menos, y queremos que esta marca sea sinónimo de salud, de esperanza para un mejor futuro, ¿no? Por eso nuestra preocupación es fundamentalmente en niños. Okay. ¿Tiene algún costo el congreso? No, fíjate que para el caso de profesionales de la salud y estudiantes, el público en general no tiene, hay esfuerzos muy importantes de procuración de fondos. Imagínense, antes del congreso tuvimos 2 encuentros previos para prepararnos, fue una réplica en pequeño de lo que vamos a presentar en el congreso. Realmente el esfuerzo de traer los especialistas, y también hay becas para mucha gente que viene de otras partes del país, es decir, patrocinan
el hospedaje, la alimentación, algunas veces el viaje. Entonces, aquí es un esfuerzo importante y aún así no tiene costo. Los invito a que visiten la página www.renapred.org.mx o que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. A veces subimos promociones interesantes. También tenemos mucha información, sobre todo en redes sociales, sobre este concepto de prevención de la discapacidad en derechos humanos, ¿no? Para conocer mucho más de qué es discapacidad, de para qué sirve el ácido fólico, qué es el tamizaje, la alimentación correcta. Por ejemplo, tenemos todavía la idea de la famosa pirámide de la alimentación, cuando sabemos que ya no es lo correcto, sino que lo correcto es ingerir el plato de buen comer, ¿no? Donde hay una disminución considerable de lácteos, por ejemplo, de carnes, de alimentos de origen animal. Y entonces, pues bueno, los invito a que visiten nuestra página, que nos sigan en redes sociales y que vengan al Congreso, que hagan el esfuerzo de venir, porque es una oportunidad de aprender mucho, de conocer a mucha gente, de levantar también conciencias y voces, ¿no? Afortunadamente, tanto en el encuentro que tuvimos en San Luis Potosí como en Puebla, vimos que hay muchos activistas, ¿no? Peleando por sus derechos, pero una cosa que nos ha enseñado la convención, ¿no? La adopción de la convención es que si la sociedad civil se une, entonces cambiamos destino. Será más fácil. Sí, claro, claro. Entonces, eso es lo que buscamos, reproducir aún más el eco, lo que se logró con la convención, y bueno, influir en otros temas, que de paso, si influimos en otros temas como la educación y la salud, entonces, bueno, vamos aún más de grande. Maestra, para concluir, la gente que no pueda asistir por razón de distancia, por ejemplo, ¿lo puede seguir en algún medio? Sí, mira, el congreso es del 22 al 25 de octubre en Convex, en Monterrey, pero se puede seguir a través de nuestras redes sociales o también se puede seguir a través de nuestra estación de radio virtual, que es www.rtvsociedadcivil.org.mx. Ahí tenemos podcasts o tenemos a veces transmisiones en vivo o tenemos también entrevistas hacia los ponentes. Unos días, unas semanas a lo máximo después del Congreso, nosotros subimos igual tanto el material visual que presentaron los ponentes o el podcast para que haya acceso a las conferencias y se puedan utilizar como material educativo posteriormente. Maestra, para concluir esta agradable entrevista, bueno, hablamos hace unos segundos, por ejemplo, de África, que es la zona con peor cultura, ¿no?, en este tipo de cuestiones. México, ¿en qué país se quiere ver reflejado? ¿Cuál es el país que usted diría marca la pauta? Mira, nosotros hemos aprendido, sobre todo en el tema de derechos humanos y de discapacidad, que cuando tienes que soñar, hay que soñar en grande, ¿no? Y entonces, ¿por qué no pensar en los próximos años en una cultura donde la prevención o el cuidado de tu salud sea primordial ante cualquier otra cosa, ¿no? Donde realmente el índice de calidad de vida esté muy enfocado hacia la salud. Entonces, el esfuerzo que hacemos en RENAPRED es también como para toma de conciencia de los ciudadanos y que se den cuenta que pueden tener acceso, demandar, participar también, porque esa es una de las cuestiones que nosotros creemos, que la participación ciudadana también es fundamental, no todo dejárselo al gobierno, sino también participar del mejoramiento de nuestro ámbito social, educativo, cultural, de salud. Y entonces, pues más bien quisiéramos ver reflejadas cifras mejores, donde las mujeres previenen embarazos por lo menos a un 50%, donde la mortalidad materno-infantil se redujo considerablemente, por lo menos a razón de lo que otros países del continente tienen, y que cada vez existan menos niños con deficiencias o enfermedades que pudieron haber sido prevenibles, ¿no? Entonces, las metas son muy altas, pero hay países como por ejemplo Corea,
y algunos otros países de Europa que han mejorado algunos niveles o calidad de vida en muy pocos años. Entonces creo que eso es lo que esperaríamos. Afortunadamente creo que vamos bien, hay más toma de conciencia, pero el poder definitivamente lo tenemos los ciudadanos, ¿no? Más allá, el gobierno puede emprender miles de acciones, las organizaciones de la sociedad civil también, pero más bien la misión y la visión debería ser orientada hacia el cuidado de uno mismo. Maestra, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Tania, un placer compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, Héctor, Adrián, Alejandra. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.